Aparte de la investigación de Juan José Benítez y su fuente oculta que llama Mirlo Rojo, que sería el equivalente a Garganta Profunda, aquel individuo que desde las sombras le proporcionaba información a Mulder en la famosa serie Código X, hubo radioaficionados que captaron la transmisión con sus propios equipos, según dice Otto Binder, ex empleado de la NASA. Y la conversación fue la siguiente: NASA, ¿qué pasa ahí? Control de la misión llamando a Apolo 11. Apolo 11. Están aquí, bajo la superficie. NASA, ¿qué está diciendo? Apolo 11. Estos chicos son gigantescos, señor, enormes. Dios mío, usted no lo creería. Le digo que hay otra nave espacial aquí, situada al otro lado del cráter. Están en la Luna, mirándonos. NASA, ¿qué? ¿Qué diablos pasa? Apolo 11. Estamos los tres aquí, pero hemos encontrado visitantes. Por las instalaciones, parece que han estado aquí desde hace mucho tiempo. Digo que ahí afuera hay aparatos espaciales, están alineados al otro lado del cráter. Sin embargo, las pruebas de este encuentro en la Luna son muy débiles. Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, le informó al investigador Timothy Good que no se registró, ni se encontró, ni se vio ningún objeto durante la misión Apolo 11, ni en ningún otro vuelo Apolo que no fuese natural. Únicamente, Maurice Chatelain, experto en comunicaciones de la NASA, confirmó que un retardo de tiempo en la transmisión del diálogo entre el centro de control y el Apolo 11 permitió a la NASA censurar la información referente a los visitantes. También durante un simposio, un cierto profesor que prefirió mantenerse en el anonimato mantuvo una conversación con Neil Armstrong. Profesor, ¿qué ocurrió realmente con Apolo 11? Armstrong: fue increíble, claro, pero el hecho es que nos advirtieron que debíamos irnos. Nunca se nos dijo nada sobre una estación lunar. El profesor le pregunta: ¿qué quiere decir con eso de que nos advirtieron que debíamos irnos? Armstrong: no puedo entrar en detalles, excepto para decir que sus naves eran muy superiores a las nuestras en tamaño y tecnología. Profesor: pero la NASA envió otras misiones después de Apolo 11. Y Armstrong le contesta: naturalmente, la NASA estaba comprometida en esa época y no podía arriesgarse a desatar el pánico en la Tierra. Pero sí, fue algo rápido, de ida y vuelta. Pero además de esto, existen las filmaciones originales donde ustedes podrán apreciar a los astronautas en la Luna, el interior de la NASA. No son videos trucados, los van a encontrar en YouTube, y cuando edite este programa y lo transmitamos por Canal 3 y lo subamos también a YouTube, ustedes también los verán. Ahora escuchen lo que sigue. Y al poco de aquel histórico alunizaje, Armstrong y Aldrin volvieron a sobresaltarse. La frecuencia cardíaca se disparó hasta 150 y 160 latidos por minuto. Las palabras de Armstrong, atropelladas, dejaron perplejos a los técnicos de Houston. Y Neil Armstrong pregunta: ¿pero qué es eso? Aldrin responde: es una forma de vida. Y la base les contesta: los tenemos, tranquilos, ustedes continúen explorando el terreno. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Y Armstrong dice: pero, oh Dios mío, sí existe realmente. Nunca hubiera imaginado que existiera una cosa así. Y les contesta la NASA: sí, Roger, lo hemos entendido, pero ahora vayan hacia el otro lado. Repito, vayan hacia el otro lado. Could you go the other way? Go back the other way. Well, that's kind of rich. Y los astronautas vuelven a decirle al control: pero ¿qué demonios es eso? Es espectacular, es increíble. Pretty spectacular.
God. What is that there? That's Apollo. What the hell is that? Oh, Tango. Tango. There's kind of light there now. En la escafandra de uno de los astronautas se ve reflejado un pequeño ser que nosotros podríamos asimilarlo a un conejito que se movía. Al otro lado del cráter, existente a poco más de 60 metros del Águila, habían aparecido unas naves y unos seres. Objetos en forma de disco y perfectamente alineados sobre el terreno. Y junto a ellos, varios seres muy altos, con trajes blancos y ajustados. Cuando los astronautas, obedeciendo las insistentes órdenes de Houston, trataron de filmar, objetos y seres desaparecieron. Antes de la misión Apolo, tanto Rusia como Estados Unidos habían mandado diferentes sondas para fotografiar la Luna y sabían bien con qué se iban a encontrar. Escuchen lo que continúa relatando Juan José Benítez. Y durante una década, entre 1957 y 1968, los militares norteamericanos y soviéticos fueron confirmando lo que ya sabían o imaginaban, y mucho más. En ese periodo fueron lanzadas más de 20 sondas automáticas que se estrellaron en la Luna o alunizaron suavemente. En total, sin contar las imágenes obtenidas por la URSS, la NASA recibió 230.000 fotografías del satélite natural. La Luna fue fotografiada en su totalidad y a muy diferentes alturas. Pero los militares que controlaban y controlan la Agencia Espacial Norteamericana no dieron a conocer muchas de esas imágenes. ¿Por qué? ¿Qué mostraban? Cuando Mirlo Rojo me entregó algunas de estas fotografías, quedé desconcertado. Se trataba de imágenes altamente confidenciales, jamás divulgadas. En una de ellas, tomada por la sonda Orbiter 2 en noviembre de 1966, se aprecian dos muros o carreteras paralelos de 27 kilómetros de longitud. Cada una de estas construcciones totalmente artificiales tiene una anchura aproximada de 450 metros. En el muro o carretera de la derecha se aprecia incluso un curioso detalle. La construcción ha sido alterada rompiendo la impecable línea recta con una curva de 1000 metros. En otra de las fotografías, los militares norteamericanos descubrieron lo que llamaron la Gran Presa, una no menos enigmática construcción de 5 kilómetros de longitud al norte del Mare Imbrium. El 19 de noviembre de 1966, la misma Orbiter 2 captaba a 48 kilómetros de altura y sobre el Mar de la Tranquilidad otra extraña formación. En esta ocasión se trataba de enormes pilares o monolitos perfectamente alineados de 3 en fondo. En total, 30 obeliscos de idéntica altura. Aquello obviamente no podía ser una formación natural. En total, según mi confidente, NASA terminó censurando 900 fotografías. Todas ellas pasaron directamente a los archivos del Pentágono. En ellas se distinguen grandes plataformas, posibles ruinas de edificios o ciudades, carreteras y gigantescas cúpulas. Las sospechas de los militares, en efecto, se cumplieron y prosiguieron con el plan previsto.
Sibilinamente, los servicios de inteligencia militar norteamericanos se cubrieron las espaldas en previsión de una hipotética fuga de información. Para ello, utilizando a NASA como pantalla, propiciaron la redacción de un informe que los eximiera moral y jurídicamente de cualquier responsabilidad en caso de ocultamiento. Este documento, conocido como Informe Brookings, redactado por prestigiosos científicos, sociólogos, políticos y economistas, fue presentado a la Cámara de Representantes e impreso en abril de 1961. Curiosamente, un mes antes del célebre discurso de Kennedy en el Congreso. Es decir, cuando NASA, la gran tapadera de los militares, estaba a punto de recibir luz verde y los necesarios dineros para el proyecto Apolo. En este informe, además de reconocer que la vida extraterrestre es una posibilidad real, se aconseja a NASA que no difunda los posibles hallazgos que pueda encontrar en la carrera espacial. En la página 215, en la sección titulada Implicaciones de un descubrimiento de vida extraterrestre, el documento señala que la exploración del espacio podría desembocar en el hallazgo de artefactos no humanos. En ese supuesto, continúa el informe Brookings, nuestra civilización se vería amenazada por un irremediable proceso de desintegración, tal y como ha sucedido en la Tierra en otras épocas y con otros pueblos. Este documento, efectivamente, no deja en buen lugar a la supuesta democracia norteamericana. Hablemos claro. En el informe Brookings, sencillamente, se anima a NASA a ocultar información. Y eso fue lo que hicieron. Es solo una maniobra más de las muchas a las que la NASA nos tiene acostumbrados. No se olviden que viene censurando información desde la época de su creación en 1958.